Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 4. Alguien que se ve indigno y un viejo enemigo resurge. En un instante, había pasado más de medio año y, aún así, no había cambiado mucho en su vida. Roxy ahora vivía con la familia Greirat y le enseñaba magia a Rudeus por las mañanas, y su padre, Paul, le instruía en el manejo de la espada por las tardes. Los días iban y venían pacíficamente. De vez en cuando, Roxy incluso iba a la aldea y ayudaba a los aldeanos con sus cultivos, desde proporcionarles agua hasta ayudar con la cosecha, ofreciendo algo de magia de viento. Todavía ayudaba en la casa cuando sentía que Lilia estaba haciendo demasiado por la familia. También iba periódicamente a Roa para realizar algunos trabajos ocasionales que le permitirían gastar un poco más de dinero. No todo fue perfecto, como cuando la niña se vio obligada a escuchar a Paul y Zenith mientras atravesaban su agonía de pasión durante la noche. Esto ocurrió cada noche. Se podría imaginar la dificultad de vivir en una situación así, pero Roxy se mantuvo firme. Bueno, hubo esa noche en la que salió para echar un vistazo, pero la chica estaba razonablemente segura de que su alumno la había atrapado en el acto. El hecho de que aún no se lo hubiera colgado en la cabeza para avergonzar a la chica era algo que solo encontraba aún más extraño en el chico. Sin embargo, Roxy no sería sorprendida haciendo eso otra vez. Como Roxy pensaba anteriormente, Rudeus era excepcionalmente hábil en magia. A veces, se preguntaba si el chico sabía más de lo que dejaba entrever, pero dejaba que esas ideas desaparecieran rápidamente. Era un niño con un gran intelecto, pero no había motivos para sospechar que hubiera cometido un delito. Lo que Roxy sabía con certeza era que Rudeus Greirat era sin duda un prodigio. La forma en que lanzaba magia era perfecta, su control era envidiable y el poder de cada hechizo que realizaba era exquisito, si no demasiado fuerte en algunas ocasiones. Para ser sincera, estaba celosa. Ciertamente necesitaba un poco de ayuda con el control, pero ese era el único defecto que Roxy había encontrado en el chico. Lo cual, en términos de estudios mágicos, era ridículo. Que tus hechizos fueran demasiado fuertes no era necesariamente algo malo. Por supuesto, si viajas con un grupo, no querrás fuego amigo, pero para un mago el único problema es la magia poderosa. Pero ese problema podría solucionarse con la práctica. Por supuesto, Roxy supo desde el principio que seguramente estaba en el proceso de ser humillada por su alumno, pero trató de no prestarle atención frente al genio real al que estaba enseñando. Si Roxy Migurdia le enseñara al próximo mago importante, la impulsaría aún más arriba en el orden jerárquico. En esencia, se podría decir que el mundo de la magia no estaba lejos de la nobleza o la capa superior de la sociedad. Aún así, dar clases particulares a un niño así le provocaba sentimientos que no le gustaban. Unos que Roxy seguía alejando. Recientemente, los dos comenzaron a realizar lecciones por la noche. No de ese tipo, sino del tipo estereotipado. Roxy principalmente le enseñó al niño a leer, escribir y hacer aritmética. También le enseñó historia general y geografía del mundo cuando tenían tiempo libre. Absorbía información rápidamente y siempre trabajaba duro en un tema específico. Al contrario, ya se había acostumbrado a leer y escribir. La niña incluso comenzó a enseñarle el lenguaje demoníaco basándose en su extraña sugerencia. Era un niño tan inteligente que a menudo Roxy solo necesitaba indicarle una respuesta, y él sería capaz de resolver 20 respuestas similares. Honestamente, no necesariamente tenía ganas de enseñar. Aún así, Roxy sabía que enseñar a Rudeus probablemente sería un caso particular si consideraba seguir esta línea de trabajo más adelante en su vida. Trabajó por su conocimiento estudiando y parecía encontrar fascinante el aprendizaje. La forma en que lo hizo le recordó cómo solía ser cuando fue por primera vez a Renoa. Lo mucho que el chico se concentraba en sus conferencias todavía la desconcertaba. Roxy no tardó mucho en comprender que el chico estaba sufriendo su primer enamoramiento de la infancia por su proclamada maestra. Ella tenía su opinión sobre el asunto, pero se le informó cuando Zenith y ella tuvieron una charla. Era como cualquier otro día en la casa Greirat. Llegó la mañana y todo quedó en silencio.
Paul siempre salía temprano para hacer sus rondas en el pueblo, y luego, eventualmente, regresaba y comenzaba su entrenamiento. La única persona despierta temprano en la mañana fue Lilia. Sin embargo, la mayoría de las veces también se veía a Zenith moviéndose y haciendo algunos de sus recados matutinos, generalmente ayudando a Lilia con las tareas del hogar, para gran desconfianza de las mujeres. Hoy fue uno de esos días irregulares en los que Roxy se despertó más temprano. A pesar de que la niña solo había estado viviendo en la casa durante 3 meses, todos conocían sus patrones de sueño en ese momento. Su despertar temprano había ocurrido de vez en cuando. Se vistió y, atontada, bajó las escaleras y entró en la cocina. Fue esta mañana cuando Zenith y Roxy tendrían su charla. «Buenos días, Roxy. ¿Descansaste bien?» El cabello de Zenith estaba recogido en la misma cola de caballo de siempre. Estaba cortando algunas verduras, probablemente ayudando a Lilia, que estaba a su lado preparando el desayuno para la familia. A Zenith no le gustaba diferenciar su elección de estilo con demasiada frecuencia. Ella siempre decía que era demasiado complicado para ella. Roxy podía identificarse con lo que decía la mujer. «Creo que todavía estoy tratando de acostumbrarme a la cama», habló Roxy. Luego, consideró qué decir a continuación y decidió, en contra de su mejor criterio, abordar el problema. «Sería bueno que mis empleadores no me mantuvieran despierta por la noche. Sin embargo, con sus actividades y todo eso». Roxy entendió que la pareja se amaba. Se aseguraron de que todos pudieran distinguirlos de un vistazo. Con el coqueteo, los besos o el ponerse a trabajar arriba, sería difícil pensar en otra cosa. Por otro lado, Roxy no sabía muy bien qué quería en una pareja. Estaría mintiendo si dijera que nunca pensó en cómo sería tener una pareja que la amara por ser ella misma, pero había muy pocas personas que fueran así, y ella nunca había conocido a ninguna de ellas. Su ideal absoluto probablemente sería que él fuera un mago mundialmente aclamado y viniera corriendo para salvarla del peligro en el último momento, solo para confesar su amor eterno por la doncella y rogarle que tuviera el suyo. Ella dejaría de pensar allí. Desafortunadamente para Roxy, nadie encaja en esa descripción, pero para ser justos, sus estándares eran relativamente altos y particulares. Un tono rojo intenso tiñó las mejillas de Zenith. «Lo siento». Ella inclinó la cabeza con un movimiento nervioso. Incluso después de 3 meses de trabajar en la casa de los Greirat, a Roxy le dejaba perpleja que Zenith se avergonzara aquí, considerando que ella era una de sus empleadores. «He aprendido a lidiar con los sonidos, así que estoy bien. Solo trata de mantenerlo en secreto. Nunca se sabe hasta qué punto se puede estar corrompiendo al pobre Rudy». Lilia pareció cambiar ante sus palabras. Roxy había sido una aventurera por más tiempo que Paul o Zenith. Entonces ella estaba acostumbrada a ese tipo de sonidos. Tenía que serlo. Era abrumadoramente común que los aventureros se llevaran a la cama a una o más damiselas después de una experiencia traumática. La mayoría de las veces, dormir bien por la noche obligaba a la niña a acostumbrarse. «Tendré cuidado a partir de ahora, verás, mi esposo y yo estamos preocupados por tener otro». El tinte rojo de sus mejillas no abandonó su rostro ni siquiera mientras hablaba. «Pareces terriblemente preocupada por Rudy, ¿no? Me alegra que tenga un tutor confiable como tú». Zenith le sonrió ligeramente torpemente mientras tomaba las zanahorias cortadas en cubitos y las ponía en un recipiente a su lado. Era lógico que Roxy se preocupara por su estudiante, considerando que él tenía que soportar la peor parte de los sonidos por la noche. Además, considerando que él tendía a pervertirla cada vez que tenía la oportunidad. «Oh sí. Rudy parece confiar muchísimo en ti. ¿No es así? ¿Crees que él no confía de la misma manera en sus padres?» Claro, Rudeus estaba muy apegado a ella, pero Roxy siempre lo había visto escuchar las advertencias y demandas de sus padres con seriedad. Siempre escuchaba todo lo que Zenith decía con una tenacidad demoníaca y parecía tener muchas ganas de pasar tiempo con Paul. Sin embargo, nunca cuestionó lo que Roxy notó, a pesar de que ella no era de la familia. Para que Roxy pudiera entender de dónde venía Zenith. ¿Sabes? Era terriblemente callado cuando nació. A Lilia le preocupaba que fuera un niño maldito o algo así, pero después de un tiempo, empezó a actuar más como un niño.
Aunque realmente no puedo considerar a mi Rudy como un niño normal. La mujer dio un suspiro ligeramente cansado. A pesar de eso, parece ansioso por hablar con cualquiera una vez que llegaste aquí. Zenith se miró las manos y se frotó el estómago después de un momento. Siempre estuve preocupado de que el problema pudiera haber sido yo, pero de repente empezó a aferrarse a nosotros. Especialmente a Paul. La sonrisa en su rostro parecía casi demasiado brillante para ser vista por la demonio mientras Zenith brillaba positivamente. Recuerdo que una vez tuvimos que arrebatárselo a su padre. Ella se rió levemente ante el comentario. Es un buen chico. Nos causó algo de estrés al final del día, pero todo estuvo bien. Roxy tarareó junto con la mujer. Bueno, mientras pueda ayudar, continuaré enseñándole a Rudy todo lo que sé. No todos los días conoces a una persona que puede lanzar magia sin necesidad de encantamientos. Trabajando afanosamente junto a las dos, Lilia se fue después de reunir los ingredientes necesarios. Probablemente iba a sacar agua. Roxy pensó en llamar a la mujer y ofrecerse a hacerlo ella misma, pero se contuvo cuando se dio cuenta de que la mujer ya había salido rápidamente. Con ellas dos solas, Roxy decidió hacerle una pregunta a la mujer que estaba a su lado. ¿Crees que Rudy podría sentir, ya ves, un ligero enamoramiento por mí? Zenith la miró, no con una mirada de perplejidad o sorpresa. En cambio, parecía como si estuviera evaluando a Roxy. No estoy tratando de pedirte permiso ni nada por el estilo. Es demasiado joven. Los brazos de Roxy se agitaron frente a su cara mientras hacía todo lo posible para bloquear sus rasgos sonrojados de Zenith. La chica puede parecer una adolescente, pero sigue siendo una adulta y nunca haría algo tan escandaloso como eso. Ella no era como ese noble que había conocido en la capital. Lo siento, no estaba tratando de insinuar nada. Zenith soltó una breve carcajada. Parece que le gustas mucho, pero estoy segura de que es solo una fase que irá y vendrá. Así que sería feliz si pudieras lidiar con eso, ¿de acuerdo? Las pálidas manos de Zenith agarraron las de Roxy en un gesto de agradecimiento, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Roxy podría afrontarlo bien. Rudeus era lindo y lo suficientemente joven como para no saber nada mejor de todos modos, y no era como si ella dejara que enseñara a un genio se le escapara de las manos así como así. Incluso si dicho genio hubiera estado cincelando el poco ego que tenía a diario. Las enseñanzas de Roxy no fueron extremas de ninguna manera. No requerían que uno tuviera una perspectiva sabia ni nada por el estilo. Eran simplemente conferencias simples que la mayoría de la gente podría seguir. Sin embargo, cuando se trataba de Rudeus, las cosas nunca fueron tan simples. Él intervendría y la dejaría perpleja de la nada. Él le preguntaría sobre algo en lo que ella ni siquiera había pensado. Por lo general, era lo suficientemente rápida como para poder responder a su alumno. Entonces, él siempre la aplaudiría por poder responderle. Para gran deleite y vergüenza de Roxy, incluso llegaría a llamarla linda o inteligente. Por lo general, pensaba en cómo el niño iba a hacer su muerte. Después de todo, la debilidad fatal de Roxy al final del día fue el elogio. Él siempre estaba dispuesto a desafiar sus conocimientos en cualquier momento, aunque eso solo la hacía sentir cada vez más fuera de lugar como su maestra. En cambio, era como si le estuvieran enseñando la mayor parte del tiempo. Maestra, ¿cuántas razas de demonios hay? Sentado en su escritorio, Rudeus se giró y le hizo una pregunta. Tenía su pluma en la mano mientras tomaba algunas notas de su conferencia. Roxy sintió una punzada por el nombre que él la había llamado, pero no importa cuántas veces ella le había regañado al respecto, él nunca cesaba. Incluso con eso, se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo era una pregunta seria. Cada vez que había una pausa significativa en una de sus conferencias, él inmediatamente le hacía estas preguntas redundantes. Hay una gran diferencia entre muchas de las carreras. Yo también soy uno, pero la diferencia entre un Migur como yo y, digamos, uno de la raza demoníaca e inmortal es tan enormemente diferente que no comenzarías a pensar que compartimos un ancestro común, además, por la historia que he escuchado. Sin embargo, muchas razas de demonios propuestas solo aparentemente se llaman demonios porque se pusieron del lado de la emperatriz demonio Kisirika durante la guerra demonio humano.
Seguro que fue un bocado. No es que todos los demonios sean malos, ¿verdad? Su pregunta la tomó por sorpresa. Ella entendió lo que estaba insinuando. Si los demonios fueran la raza que se había puesto del lado de la emperatriz demonio, tendría sentido que la mayoría de ellos fueran vistos como malhechores. Lo mismo le pasó a Roxy, pero la mayoría de los demonios que participaron en la guerra llevaban mucho tiempo muertos. Ya solo quedaban los relatos de la época y los prejuicios que quedaron a causa del conflicto. Por supuesto que no. Sin embargo, si hubiera una raza demoníaca a la que deberías tener miedo, sin duda serían los supers. Incluso decir sus nombres hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Se decía que arrasaron tanto contra amigos como contra enemigos en el campo de batalla. De todos modos, atravesaron a sus enemigos, amigos, mujeres y niños. Se volvió tan malo que todos los demonios los condenaron al ostracismo. Todas las historias de miedo que le contaron los padres de Roxy todavía la persiguen hasta el día de hoy. No suenan tan bien. Su rostro estaba triste, casi como si estuviera sumido en una profunda reflexión. Era un niño muy extraño. Ella había llegado a saber eso. Si no quieres conocer a uno, debes tener cuidado con cualquiera que tenga una joya roja en la frente y cabello verde. Si ves a alguien con esa descripción, debes mantener la distancia y tratar de ser respetuoso con esa persona. Hablando de cabello verde, la hija de Laus tenía el mismo color. Roxy había oído recientemente por boca del hombre que algunos de los niños de la aldea estaban empezando a intimidar a la pobre niña. Parecía que la aparición de Roxy en la ciudad probablemente puso toda la idea de los demonios del odio en la cabeza de los niños. La mayoría de los libros de cuentos siempre presentaban a los demonios como los malos, para que ella pudiera entender de dónde venían sus ideas equivocadas. Quizás debería presentarle a Rudeus a Silpiete. Estoy segura de que le vendría bien un amigo de su edad. Si bien eso podría esperar un tiempo, no había nada de malo en decírselo al chico. Por casualidad, resulta que hay alguien en el pueblo con el mismo color de cabello que los Suped. Es una chica agradable, así que si la ves, debes ser amable. Roxy adoptó un tono autoritario para hacerle saber que hablaba en serio. Sus ojos se abrieron brevemente antes de darle una pequeña sonrisa y asentir. Así eran sus lecciones, y después de una hora más o menos, se daban las buenas noches al otro y se iban a dormir. Esta noche, sin embargo, Roxy no se fue a la cama. Había algo que necesitaba comprobar. Entonces, en la oscuridad total de su habitación, esperó en silencio a que el sonido de pasos silenciosos pasara por su puerta. La primera vez que lo escuchó salir de la casa fue en una noche como esta. No tenía idea de lo que Rudeus estaba haciendo, pero por alguna razón, siempre salía de la casa en plena noche. Ella había dejado que sucediera durante las últimas semanas. Después de todo, era un niño pequeño y ella podía entender que no quisiera molestarse en pedir permiso a sus padres para poder salir. Pero la forma en que se fue tan silenciosamente parecía como si estuviera haciendo algo que no quería que nadie supiera. Casi como si estuviera ocultando algo. Sabía que quería saber qué estaba haciendo el chico. Si él tenía un problema, era su deber como maestra ayudarlo. Sin embargo, una maestra no era la forma en que ella describiría conscientemente su relación con el niño, pero aún así era su deber comprenderlo. Entonces ella salió de la casa tan silenciosamente como él. Cuando llegó a la puerta junto a la valla reparada hacía mucho tiempo, vio su pequeña silueta moverse a través del camino y sobre la colina. Ella prosiguió libremente. Sabía cómo seguir a una persona desde sus días de aventurera, pero cuando estaban solo ellos dos afuera por la noche. Era mucho más probable que la atraparan que no la vieran en absoluto. Ella lo siguió durante lo que debieron ser unos minutos. Mientras Roxy seguía al chico, solo podía preguntarse qué estaba haciendo. De vez en cuando miraba por encima del hombro como si supiera que alguien lo estaba siguiendo, pero no sabía muy bien hacia dónde. Esto solo obligó a la Migurd a dar más espacio entre ella y el chico, pero eso le importó poco a Roxy. Cuando llegó a su destino, ella le dejó hacer lo que fuera a hacer, y fue aquí donde fue testigo de algo que la chica no esperaba razonablemente. En lo alto de una colina con un árbol solitario estaba Rudeus. Ella nunca lo había visto salir de casa hasta ahora.
No era que hubiera estado evitando salir de su jardín o que tuviera miedo de alejarse del lado de sus padres. Era más como si no viera la necesidad de hacerlo. Roxy sabía que este chico no actuaba según su edad, y lo que vio desde donde estaba demostró aún más su punto. Envuelto en la luz de la luna, en la cima de la colina se encontraba Rudeus. En sus manos sostenía agua y la luz de la luna caía en cascada desde la superficie de la bola en sus manos. No era el agua lo que la desconcertaba, era la forma y transformación del hechizo lo que no podía creer. Los hechizos eran definitivos. Una vez que les hiciste un tamaño específico, eso fue todo. Roxy entendió cómo se hacían los encantamientos y cómo determinaban la trayectoria y el alcance del hechizo. Aún así, que uno pueda cambiar la forma y el tamaño de un hechizo a voluntad después de su creación inicial, incluso si puede parecer mundano, el espectáculo que tenía ante ella iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Todo lo que había aprendido desde que dejó su pueblo y comenzó su viaje con magia. Con solo mirar al chico ahora, estaba obligando a Roxy a comprender cuán lejos estaba de lo conocido. Ella permaneció allí al pie de la colina, sin que el niño lo supiera, mientras observaba el pulso del agua en su mano. Le dio diferentes formas, primero un gran remolino, luego un pájaro batiendo sus alas como si estuviera vivo. Luego, finalmente, una espada como la que llevaba Paul. Lo agarró sin pausa, dándole un giro para probar su aparente peso, pero no necesariamente parecía satisfecho con lo que había descubierto. Por un momento, pareció que se había aburrido de jugar con el agua, así que decidió subir un poco la apuesta. En un instante, Roxy vio cómo la espada se transformaba nuevamente en la misma bola de agua que había sido, y de repente, se convirtió en niebla y, en su lugar, nació una gran bola de fuego que rápidamente creció en tamaño. Pulsaba de rojo, luego naranja, luego azul y violeta. El calor cayó en cascada en su cuerpo cuando sintió cuán increíblemente caliente debió haber sido ese infierno furioso. Sin embargo, qué hermoso era contemplarlo. No puedo creer que casi me olvidé de lo asombrosa que puede ser la magia. Pensó Roxy, pero mientras lo hacía, dio un paso distraído hacia adelante. Una ramita que no había notado crujió y se rompió debajo de su zapato. El sonido inmediatamente hizo que el niño desconfiara de su presencia cuando esa una vez gloriosa bola púrpura de la muerte desapareció en el cielo nocturno como si nunca hubiera existido en primer lugar. El único recuerdo de su existencia era un trozo de tierra negra donde alguna vez había crecido hierba. Maestra. Por sus ojos se dio cuenta de que tenía miedo de su presencia. Qué extraño, ¿no debería ser ella la que esté preocupada en esta situación? Rudeus, ¿qué estabas haciendo? La pregunta salió casi mordaz. Roxy no pudo evitarlo. Ante una vista tan magnífica, el chico la dejó completamente anonadada. Ella había supuesto que él todavía estaba aprendiendo. Sin embargo, parece que ya había superado a su llamada maestra en cuestión de meses. ¿Me creerías si dijera que estoy aumentando mi reserva de maná? El estremecimiento nervioso mientras él jugueteaba con los dedos la desanimó. ¿Aumentar tu reserva de maná? ¿Cómo diablos fue eso posible? No seas tonto, Rudeus. No se pueden aumentar las reservas tan fácilmente. El tono de Roxy no auguraba nada bueno para el chico mientras él se alejaba colina arriba y se alejaba de ella. Una sensación de preocupación era prominente en sus ojos. Originalmente, solo podía lanzar 2 bolas de agua cuando aprendí magia por primera vez. Bueno, ahora puedo hacer eso. Él tartamudeaba, no se parecía en nada al chico de habla elocuente que había llegado a conocer. Parecía inquieto para ser una persona capaz de lanzar magia en la magnitud que podía. Ya no podía hacerse el estúpido delante de ella. Había visto magos de nivel santo del fuego en su época y sabía que no podían hacer lo que él podía. Ya no iba a jugar con ella. Tiene que ver con el crecimiento, Rudeus. La reserva de maná de un mago depende de la genética y el entorno. ¿No repasamos esto en una de nuestras lecciones? Por mucho que le encantará aprender y poder hacer cosas nuevas, por alguna razón, no se atrevía a dejar que Rudeus defendiera su argumento. Si le permitía seguir hablando, sería como si su mundo se desmoronara. Este niño estaba desafiando todo lo que había aprendido en su vida. Maestra, yo. Deja de llamarme así. Ella gritó, no era su intención, pero una parte de ella que odiaba surgió en ese momento.
La ira que mostró y el odio que sintió por esa palabra. Roxy le gritó al chico frente a ella como le había gritado su maestra. Ella no era mejor que él. Ella no había cambiado desde que dejó Ranoa. Ella no era lo suficientemente digna para ser llamada maestra. No por alguien tan talentoso como Rudeus. Quizás nunca. Después de eso, no intentó correr, esconderse ni gritarle al niño. Por alguna razón, se agachó y abrazó sus rodillas contra su pecho mientras estaba sentada en esa colina cubierta de hierba. Podía sentir las lágrimas tratando de escapar de sus párpados, pero no podía permitirlas. No delante del chico al que debía enseñar. Quería conservar algo de la dignidad que le quedaba. ¿Cómo se suponía que iba a enseñarle a un niño que podía romper las leyes de la magia tan fácilmente? ¿Cómo se esperaba que estuviera a la altura de las expectativas que él tenía sobre ella? La respuesta fue sencilla. Ella no pudo. Roxy Migurdia nunca pudo cumplir con las expectativas que Rudeus tenía de ella. Ni en esta vida ni en la próxima. Entonces ella se sentó allí. No está dispuesta a ceder ni a intentar mirarlo a los ojos. Podía oír el crujido de la hierba bajo sus zapatos a medida que se acercaba. Nunca pensé en ti como menos que mi maestra, Roxy. Los ojos de Roxy se abrieron como platos. Sonaba diferente, su tono pesado y triste. Rudeus nunca actuaba según su edad. En un momento, intentaba echarle un vistazo a sus bragas mientras ella le estaba enseñando, y al siguiente, hacía un comentario filosófico como si fuera un hombre mayor. No tenía ningún sentido por qué sonaba tan diferente ahora. Eres increíble a tu manera y ni siquiera te das cuenta. Roxy no se molestó en desenterrar la cabeza de sus rodillas. Por su voz supo que se había sentado a su lado. Sé que siempre te quedas despierta hasta tarde para darme lecciones. He visto lo agotada que te pones algunos días simplemente intentando enseñarme. Trabajas hasta los huesos solo para mejorar un poquito. Incluso si es una pulgada, aún así lo haces. Eso es algo que nunca podría hacer. ¿Por qué parecía tan seguro? ¿Por qué parecía tan seguro de lo que decía? ¿Por qué parecía que la conocía? No sabes nada sobre mí, Rudeus. Sin quererlo, el veneno pareció cubrir su lengua. ¿Cómo puedes? No eres más que un niño del campo. ¿Qué podrías saber sobre mí? Ella gritó confundida y enojada cuando finalmente desenterró su cabeza de sus rodillas. Sabía que las lágrimas se aferraban a las comisuras de sus ojos, pero por alguna razón, el chico la estaba poniendo de los nervios mucho más de lo que esperaba. Si no se detenía pronto, esto terminaría como pasó con Ginas, como cuando dejó Sharia. Dejaría la casa de los Greirat sin nada más que arrepentimiento. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, se detuvo. Ella no sabía qué esperar. Supuso que él se vería enojado, confundido o incluso molesto. Entonces, ¿por qué parecía tan dolorido? ¿Por qué parecía tan herido con solo mirarla? Maestra. Por favor, deja de... Roxy le suplicó dentro de su mente al chico. No te conozco, no puedo conocerte, pero sé lo duro que trabajas para enseñarme. Eso es algo que sé con seguridad. Sé que haces todo lo posible para que yo aprenda. Por eso eres mi maestra. Deja de mirarme con esos ojos. No merezco ser tu maestra, no merezco enseñarte. Terminarás arrepintiéndote de haber llamado así a alguien más débil que tú. Te sentirás como basura por tener a alguien como yo a quien admirar. ¿A quién más debería llamar mi maestra entonces? Su comentario llegó a sus oídos. Nunca me arrepentiré de haber llamado maestra a una persona que trabaja tan duro como tú, ni una sola vez. Una sonrisa triste se formó en su rostro. Nunca, había determinación en sus ojos. Roxy no podía decirlo debido a las lágrimas que cubrían su visión. Sus palabras la congelaron en su lugar. Algo en lo que dijo hizo que Roxy se detuviera en su cabeza. Odia a Ginas incluso ahora. Todavía odia al hombre incluso si él le enseñó. Él le había enseñado todo lo que sabía, ¿y para qué? Se lo puso en la cara sin remordimientos para demostrarle que era mejor, más inteligente. Como mínimo, estaba bien que él estuviera un poco agitado. Demonios, ella estaría furiosa. Sin embargo, Rudeus no era así. Él no era como ella. Era un buen niño con una cabeza sólida sobre sus hombros y aún no tenía ni 4 años. Podría recorrer un largo camino en la vida.
Sin embargo, quería que alguien como ella fuera su maestra. Pensar en ello solo le hizo darse cuenta de una cosa. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Sorprendentemente, una risita escapó de su garganta mientras Roxy se frotaba los ojos. Podía oírlo reír a través de sus repugnantes sollozos. ¿Está mal que un estudiante que ama a su maestra quiera que ella esté orgullosa de sus habilidades? Las palabras salieron suavemente y sin pausa. Habría sonado algo suave si el niño tuviera más de 3 años. Roxy no pudo evitar reírse entre lágrimas por lo que dijo, pero logró detenerse cuando sintió su pequeña mano agarrar su hombro. Maestra, ¿qué tal si hacemos un trato? Roxy logró girarse para enfrentarlo. ¿Qué tipo de trato? No pretendía parecer tan enfadada como lo había hecho sonar. En ese punto, había perdido todo el respeto por sí misma. Quiero decir, mírala. Llorando nada menos que frente a su estudiante, la vergüenza de todos los maestros en todas partes pesaba sobre ella en este momento. Quiero que sigas enseñándome. Quiero que sigas siendo mi tutor. Esa parte parecía un sueño lejano en este momento para Roxy. A cambio, te enseñaré cómo hacer magia sin encantamientos, o al menos lo mejor que pueda. Su cara de repente parecía más golpeable para la mujer Migul. Pero no pudo evitar reírse, su alumno la estaba sobornando para que siguiera enseñándole a cambio de enseñarle a ella. La hipocresía era casi maníaca, pero algo así se esperaba de Rudeus Greyrata Roxy Migurdia. ¿Por qué es tan importante que te enseñe? Podrías tener a cualquier otra persona en este mundo y estoy segura de que aprovecharía la oportunidad. Roxy terminó de hablar pero se encontró con un silencio tranquilo. Casi como si el chico quisiera saborear el momento. Bueno, es como lo que dije. El chico lo expresó como si fuera la cosa más natural del mundo. La maestra Roxy es la chica que me gusta. Sinceramente, no lo haría de otra manera. El ligero sonrojo en sus mejillas golpeó a Roxy más fuerte de lo que le gustaría admitir. Solo deberías decirle eso a la mujer de la que te enamoras. Rápidamente reprendió al chico por sus groseras palabras, pero en el fondo, estaba segura. Estaba segura de que si él fuera mayor, de que esto hubiera sucedido cuando fuera un hombre adulto. Estaba segura de que se habría enamorado en ese mismo momento, pero ese no era el caso aquí. Si tus sentimientos no han cambiado en 10 o algunos años, puedes volver a preguntar. Roxy hizo todo lo posible por ocultar su rostro nervioso al niño. Si eso es lo que mi estudiante quiere. ¿Alguna vez se había sentido tan halagada en tan poco tiempo en toda su vida? La respuesta fue un rotundo no. Claro, había momentos en los que un niño se acercaba, pero nunca una persona había sido tan directa con ella. No ayudó en el caso de Roxy que el chico frente a ella que la estaba coqueteando tan firmemente tuviera 3 años, pero si iba a ser tan inflexible, no le importaba esperar un par de décadas para un tal vez. Ella se levantó después de ese pensamiento francamente criminalmente vergonzoso, y Rudeus la siguió. Roxy miró al chico cuya cabeza apenas le llegaba al pecho. Parecía esperar algo. Entonces, con cierta deliberación en su cabeza, le golpeó la frente. Rudeus rápidamente agarró el lugar donde había sido golpeado con ambas manos e hizo una mueca de dolor. Esa es la recompensa que recibe por preocupar a su maestra. No esperaba este resultado a pesar de todas mis expectativas. Todo iba bien hasta el momento. Conocí a Orsted mucho antes de lo planeado, pero aparentemente el hombre creía que mi existencia era mucho más crítica que muchos otros problemas inmediatos. Ese jefe mío era un adulador. Cuando conocí a Roxy, pensé que incluso nos seguía. Ella nunca mencionó a Laus en la línea de tiempo anterior. Estoy casi seguro de que conoció al hombre en algún momento mientras ayudaba a los aldeanos, pero nunca surgió en nuestras conversaciones. Especialmente más tarde, después de casarnos. Siempre me sentí mal al mencionar a los padres de Sylvie cuando estaba cerca de ella, por lo que se convirtió en una especie de tabú tácito. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando Roxy vino y dijo mi nombre. Tuve esperanzas en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que no era ella. La diosa de la sabiduría que me enseñó en esta línea de tiempo no era la que había adulado en mi vida pasada. Se veía igual, claro, y todavía amaba a la mujer frente a mí con todo mi corazón, pero no era ella. Fue surrealista.
que una persona a la que amaste tan profundamente y con la que compartías una relación tan afín te mire con tanta indiferencia y odio. Me equivoqué en algún momento. Pensé que tuve cuidado al salir de mi casa, pero Roxy me había descubierto. Ella siempre fue intuitiva. ¿Por qué no se me ocurrió usar magia de gravedad para simplemente salir volando de la casa? ¿Por qué no usé magia de viento para anular el sonido de mis pasos? Habría sido así de simple no dejar ningún sonido en mi movimiento. Eso era todo lo que necesitaba hacer y lo habría impedido todo. Cuando me encontró y me enfrentó, pensé que se marcharía furiosa y abandonaría el pueblo. Pensé que ella dejaría nuestra casa y pasaría a ser tutora de Pax mucho antes de lo previsto. Pensé que ella me abandonaría, tal como yo la había dejado a ella. Sin embargo, Roxy no se fue. Ella se desplomó en aparente derrota. Creo recordar que ella hizo algo como esto en algún momento, pero mis recuerdos me traicionaron. Muchos de mis recuerdos eran vagos. Roxy había superado estos ataques durante nuestro tiempo juntos, pero eso fue porque yo estaría allí para decirle que estaba bien tal como estaba. Claro, ella era una emprendedora que se esforzaba por aprender cualquier cosa y nunca abandonaba la búsqueda de conocimientos, pero antes en su vida se consideraba casi lamentable. Si las cosas se ponían difíciles, a veces se desmoronaba. Esa fue una de las cosas que dijo que había arreglado de ella. Decidí que ella subiera a alturas más altas, pero accidentalmente le mostré un hechizo que no podía entender. Uno que su estudiante no debería ser capaz de hacer por ningún esfuerzo de su imaginación. Esta fue mi locura, pero logré solucionarlo. Sabía exactamente cómo tratar a la chica. Después de todo, no pasé 58 años casado con ella en vano. Mentiría si dijera que no hubo culpabilidad detrás del acto, pero tenía que hacer esto, ¿verdad? Todavía le debía todo lo que había hecho por mí, incluso si no era ella. Nunca le pregunté, maestra, ¿pero por qué aceptó un trabajo en Buena? Teniendo en cuenta tus habilidades, estoy seguro de que podrías haber conseguido un trabajo en cualquier lugar que hubieras querido, entonces, ¿por qué en el campo? Tenía la intención de preguntar esto y, viendo que nuestra dinámica probablemente cambiaría a partir de ahora, pensé que sería un buen momento. Noté cómo ella se reía en voz baja. Dios, ella sigue siendo tan adorable. Salí de mis pensamientos con un pellizco en mi mano. Bueno, verás, tu maestra puede haberse metido en algún problema en la capital, y bueno, parecía incómoda al revelar la información. ¿Qué hizo ella? No recuerdo que Roxy haya tenido dificultades en Asura antes, pero eso fue en el pasado y yo estoy en el presente. Parece que ataqué a un noble bastante grande y actualmente estoy huyendo. Roxy es buscada. Por favor, no se lo digas a tus padres. Ella se quedó inexpresiva, dándose cuenta del peso de sus palabras. Asentí. Incluso si la información me tomara completamente por sorpresa, revelarla no nos haría ningún bien. ¿Recuerdas su nombre? Pensé que al menos aprender el nombre del punk podría resultar útil. Especialmente si alguna vez lo conociera, no es que le haría nada, claro, podría recibir la visita de un niño extraño una noche y encontrar cada miembro roto al día siguiente, pero nadie podría probar que fui yo. Después de todo, nunca estuve allí. Solo soy Rudeus Greyrat, un chico que vive en el pueblo de Buena. Ella me miró por un segundo. Parecía que ella dudó en decírmelo por un momento, pero cedió cuando le supliqué. Su nombre era Darius Silvaganius, estoy bastante segura. Era un sórdido de clase A. Así que es posible que lo haya golpeado con magia y haya corrido. Ella resopló, todavía evidentemente molesta por la situación. Mis ojos se abrieron. Darius Silvaganius era el apóstol de Itogami. Habíamos luchado en el esfuerzo por convertir a Ariel en la reina de Asura. Él era ese bastardo que robaba mujeres jóvenes para convertirlas en sus esclavas sexuales. Ahora, intentó robar a Roxy, me aseguraría de que ese hijo de puta recibiera un destino peor que la muerte cuando le pusiera las manos encima. Claro, evité matar a alguien tanto como me lo permitieron en mi vida. Incluso ahora me costaba mucho hacerlo, pero cuando estaba justificado, podía arreglármelas. Habíamos matado a Darius anteriormente, así que estaba contento con eso, pero me aseguraría de divertirme con él más tarde. La tortura no era algo que yo hiciera, así que descubriría qué quería hacer más tarde.
Hablando de ese bastardo. ¿Por qué estaba apuntando a Roxy? Claro, ella era la cosa más linda de este mundo, solo rivalizada por Silpiete, pero ¿por qué apuntaría a un mago de su habilidad? Especialmente uno de la raza demoníaca. Considerando la relación actual con los demonios, no ganaría nada con ello y lo más probable es que simplemente perdiera la cara al final del día. Entonces no tenía sentido para mí. ¿Por qué un noble como él apuntaría a Roxy? ¿Por qué apuntaría a alguien tan cercano a mí? Solo en ese momento me di cuenta de lo que eso significaba. Sabía lo que tenía que representar la participación de Darius. Sabía que el destino de Roxy era fuerte. En algún momento, incluso pensé en casarme con ella nuevamente. Nos casaríamos en unos 13 años si todo siguiera igual. No sé si pasaría igual ahora que las cosas han cambiado. El plazo fue fundamental en este caso. Probablemente serían 13 años, tiempo suficiente para que Itogami viera lo que estaba sucediendo, tiempo suficiente para tratar de evitar que eso sucediera. Itogami sabía que yo estaba aquí. Ya fui descubierto ante el enemigo. No es que él supiera que era yo. Nunca siguió a Orsted a través de los bucles, y la única razón por la que pensaría lo contrario es porque yo estaba aquí, pero en beneficio de la duda, sería mejor creer que no lo hizo. Una cosa estaba segura. Él definitivamente sabía que Orsted había venido a mi casa. Sabía que estuve solo con él durante unas 2 horas mientras mis padres y Lily estaban fuera. Él sabe que no mencioné que un hombre aterrador vino a verme cuando mis padres regresaron. Él sabe que un niño como yo es de alguna manera un aliado de Orsted. Un aliado que el hombre no debería ser capaz de tener y uno que su enemigo mortal se aseguraría de eliminar lo antes posible. Roxy estaba mirándome mientras pensaba en mi cabeza. La estaba preocupando un poco con mi comportamiento tranquilo. ¿Pasa algo? Su voz era tranquila como el agua y tan reconfortante para mí como cualquier hechizo curativo. No podía reaccionar abiertamente ante la información sobre Darius. Cuando sea mayor, me aseguraré de decirle a ese tipo lo que pienso, maestra. Me di unas palmaditas en el bíceps, bueno, en la falta de ello. Necesitaba tomar en serio las enseñanzas de mi padre para asegurarme de que Hulk, Hércules, Tíndalos y Baskerville pudieran crecer bien. Roxy me sonrió mientras continuábamos caminando de regreso a la casa. No te metas en muchos problemas por mí. Estoy segura de que eso molestaría a Paul y Zenith. Subimos la pequeña colina que conducía a la casa. Parecía que esta noche llegaría a su fin pronto. Ya era pasada la medianoche cuando abrimos la puerta del hogar. Al parecer, todos todavía no estaban al tanto de la salida nocturna que ambos tuvimos. Nos aseguramos de subir las escaleras y nos dirigimos en voz baja un buenas noches. Nos separamos de la vista y entramos a nuestras habitaciones. Pensé que Roxy podría irse a dormir rápidamente, pero yo no pude. No con la revelación que había tenido. Me ha estado observando, no. Entonces estoy seguro de que él conoce mis planes y así ha sido, entonces, parece que no tengo otra opción en el asunto. Bajo ninguna circunstancia puedo permitir que ese bastardo me saque de mis sueños y lea mi mente. Cerré la puerta detrás de mí. La vela que dejé encendida ardía en mi mesita de noche al lado de mi cama. Probablemente sería mejor no dejar una llama abierta sin vigilancia, pero podría analizar mi negligencia más tarde. En este momento, lo importante no estaba en mi mesa de noche, sino en lo que estaba escondido debajo de mi cama, debajo de las tablas del piso. Me acerqué y caí de rodillas mientras jugueteaba inmediatamente con el suelo. Logré levantar la tabla del piso y miré hacia el agujero que solo yo sabía que contenía. En él vi una túnica gris. Estaba bien confeccionada, pero nada que un niño de mi tamaño pudiera usar razonablemente, y esta bata era efectivamente mi ropa de trabajo, pero no era lo que estaba buscando. Tampoco el viejo pergamino que yacía encima. Eso sería útil en una fecha posterior. Lo que busqué fue el brazalete que había al lado de ambos. No fue nada demasiado llamativo bajo ninguna medida. Había visto suficientes nobles en mi época vestidos con las mejores sedas y joyas para entender eso. No necesitaba lo que tenían. Esta pulsera específica era la que necesitaba. Su capacidad para bloquear las miradas indiscretas de Itogami era lo que necesitaba. Sacándolo del agujero, sentí su superficie lisa cuando lo agarré.
Solo hubo un pequeño detalle que llamó la atención. Un dragón solitario estaba grabado en el brazalete a lo largo de toda su longitud. Era apropiado que el hombre que se había encontrado solo todo este tiempo ahora tuviera un aliado en quien confiar. En ese momento, supe que Itogami tenía que estar tras de mí. Me sentí tan tonto que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía un objetivo enorme pintado en mi espalda. Supongo que ninguno de nosotros pensó en todas las implicaciones de nuestro encuentro. Aunque estoy seguro, a usted se le ha pasado por la cabeza desde entonces. Esta era mi única opción, pero era una precaución necesaria. El hombre Dios aún no había entrado en mis sueños, por lo que ha estado observando y probablemente conspirando. Ya sabría qué decirles a Paul y Zenith cuando me despierte mañana. Haría un berrinche si fuera necesario. Aunque dudo seriamente que Paul le preste atención a las joyas en mi muñeca. Zenith, por el contrario, podría simplemente darme algunos problemas, o tal vez no. Al fin y al cabo, amaba a su hijo y las joyas son solo joyas. Me puse el brazalete y nada cambió en mí. Nada parecía hacer clic o moverse en mi cuerpo. Simplemente sabía que sus ojos ya no podían verme, lo que me dio suficiente consuelo para hacer casi cualquier cosa. Si él sabe que soy un aliado de Ørsted, es solo cuestión de tiempo antes de que decida actuar. Solo soy un niño cuando las cosas se ponen difíciles. Así que será mejor que me ponga serio antes de eso. Agarrando la tabla suelta del piso, volví a sellar el resto del equipo que Ørsted me había dado en nuestra reunión. Tenía que asegurarme de hacer esto bien. Parece que Quagmire está saliendo temprano de su jubilación. Debo afrontar esto como si fuera mi última oportunidad.